Especial para todos, mi nombre es Anderson Esteban Ocampo y soy instructor y coordinador regional del Ministerio Pasión Vida para Latinoamérica. El día de hoy les voy a compartir un poco de lo que es la bioética bíblica desde una cosmovisión bíblica. Comencemos, sin más largas al asunto. Dice un pastor que participó en uno de nuestros entrenamientos: he leído la Biblia muchas veces, pero no sabía que la vida desde la concepción y el aborto estaban en la Biblia. Pensaba que era un asunto político o algo que tenía que ver solo con la mujer. Ahora sé que Dios nos instruye a vivir en este mundo y nos dice cómo hacerlo, incluido la vida y el aborto. Cuando escuchamos la palabra bioética, inmediatamente pensamos en aquello que tiene que ver con lo científicamente complejo y abstracto. Como consecuencia, nuestras mentes son llevadas hacia el terreno de lo inexplorado, hacia la arena donde solamente expertos poseen cierta autoridad para hablar. Sin embargo, ¿es este un pensamiento bíblico? Más bien creo que es algo que está lejos de la verdad, pues aunque no hay duda que existen aspectos de nuestro universo que son desconocidos y complejos también de comprender, no quiere decir que los discípulos de Cristo tengamos que ser inundados con dudas desde afuera. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:16 que somos llamados a defender aquello que creemos. Entonces no podemos callarnos ante el monstruo de la cultura de la muerte que busca acelerar la masiva destrucción de vidas humanas antes por nacer. El Salmo 102:19 nos dice: se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Así que la palabra bioética es una palabra elegante, que definida de forma que todos podamos entenderla, es aquello que creemos acerca de la vida humana y cómo tratamos la vida humana. Obviamente esto incluye al ser por nacer. La bioética bíblica entonces nos ayuda a ver al ser por nacer, al no nacido, como nuestro prójimo, y por lo tanto a tratarlo con valor e dignidad, la cual posee por ser un ser humano. De otra manera, si el ser por nacer no lo vemos como nuestro prójimo, estaremos violando el segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, parte del argumento de la postura a favor del aborto es la viabilidad, es decir, que el feto es un ser humano pero no una persona. Un autor dice: los desafíos bioéticos tienen que ver con la salud y la vida, y lo que uno hace al respecto debe derivar de un discernimiento sabio sobre lo que es bueno y correcto. Así que una bioética bíblica está fundada en aquello que Dios dice acerca de la vida humana. ¿Cómo ve Dios al ser que acaba de ser concebido? ¿Le da Dios el mismo estatus de ser humano o lo declara ser humano en una etapa posterior de su desarrollo? Tenemos respuestas bíblicas a estas cuestiones. De ahí se desprenden sus instrucciones, principios y mandamientos imperativos e indicativos para que tú y yo como pueblo de Dios podamos saber, discernir, juzgar y decidir, reflejando su imagen de rectitud. Por supuesto que esta toma de decisiones no siempre es fácil, más que todo cuando tiene que ver con la vida de otra persona, y peor aún, cuando aquellos que han jurado proteger la vida son los primeros en ofrecer la opción de exterminarla antes de que nazca. Es precisamente debido a esta situación que enfrentamos como individuos, familias y comunidad, que pueden variar tanto, que Dios en su amor nos dio preceptos y mandamientos. Así que los ideales divinos nos son dados en forma de instrucciones humanamente comprensibles. San Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios es vida y lo que Él produce es vida. Cada vida es especial para Dios. Cada ser humano que no ha nacido es un portador de la imagen de Dios. Y aunque el pecado ha distorsionado dicha imagen como un espejo roto, no así sigo siendo imagen del Creador, que ha impreso su estampa sobre cada ser humano concebido. Mejor dicho, lo único que se necesita para aportar la imagen de Dios y como consecuencia tener un valor digno y defendible es ser un ser humano. Ahora la pregunta es: ¿cuándo empezamos a ser humanos? La Proverbios 8:36 nos dice: todos los que me aborrecen aman la muerte.
El declive de la cultura. Gracias al declive de la cultura occidental, que en siglos pasados fue altamente influenciada y estructurada por el pensamiento griego y luego judeocristiano, la cultura de la vida ha decrecido a medida que la cultura de la muerte ha crecido. El aborto ya hace parte de nuestra cultura, pues se habla de él en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en los hábitos del Senado y en el Congreso, en los salones de belleza y en las calles. Se anuncia en comerciales y anuncios en las redes sociales, pero no se habla de él en la iglesia. Esto es como si fuera parte del aceite que engrana el pensamiento del hombre y la mujer modernos. El hombre es la salvación para el tiempo de crisis, la píldora azul para extraer el problema y continuar viendo dentro de la matriz que trae una ilusión de respiro. La pregunta es, ¿por qué no se habla de esto en nuestras iglesias? Porque hay una carencia en la predicación, la enseñanza dominical y los estudios bíblicos acerca del tema. ¿Por qué las estadísticas indican que tanto cristianos como no cristianos abortan por igual? Lamentablemente para muchos líderes eclesiásticos hablar del aborto, la eutanasia, la pena capital, la homosexualidad, la economía y temas similares es una cuestión política y argumentan muchos que la iglesia ha de dedicarse, y abro comillas, solo a las cosas espirituales. ¿Pero es este un pensamiento justificado? Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. Mis amigos, la vida está bajo ataque diabólico. La Iglesia de Cristo y la expansión de su reino están siendo ralentizados bajo la satánica conspiración, causando que sus mejores soldados sean dados de baja antes de nacer. Necesitamos rescatar la vida. Debemos ser conscientes de lo que pasa en la guerra cósmica entre el reino de Cristo y el reino de Satán, recuperar su valor, significado, origen, protección, aprecio y promoción. Somos llamados a rescatar la vida y salvarla para que no se derrame más sangre inocente. Como líderes, y esto incluye a padres de familia, docentes, personal de la salud, empleados del Estado y por supuesto pastores, necesitamos ir al rescate de la cultura de la vida. Es lo que los hijos de Dios hacemos. Es lo que Cristo nos dio, el evangelio de la vida que se esparce como fragancia. 2 Corintios 2:5 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el libro del Éxodo capítulo 18, versos 13 al 27, leemos que Moisés se encuentra abrumado y agotado atendiendo las necesidades del pueblo de Dios de aquel entonces. Enfrenta muchos problemas. Seguramente muchos de esos casos tenían que ver con disputas entre ellos, decisiones financieras, asuntos morales y éticos que tienen que ver con la familia, los hijos, incluso quizás el aborto. Véase Éxodo 21 del 22 al 25. Pero cuando Jetro, su suegro, lo ve allí exhausto, escuchando cada caso uno por uno, y que la consulta le toma todo el día, además de asumir sobre sí mismo la responsabilidad de cada decisión, Jetro le aconseja. Éxodo 18 del 19 al 23 nos dice: préstame atención que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente del grupo de 1,000, 100, 50 y 10 personas, que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento y que dicten sentencia en cuestiones menores, y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Así aligerarás tu carga, pues ellos las llevarán contigo, y si haces esto, y Dios te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a casa. Puede que estés preguntándote, ¿y eso qué tiene que ver con la bioética, con el aborto, con la vida? Pues creo que mucho. Pues primero que todo, hay que entender qué es lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo a sus mandamientos dentro de la esfera de su voluntad ideal. Y segundo,
lo que tiene que ver dichos mandamientos como una guía para discernir y tomar decisiones éticas basadas en el ideal divino. Como consecuencia, no caeremos en la trampa de basar nuestras decisiones éticas en las excepciones a la regla, lo cual comúnmente es en el mundo secular argumenta y emite leyes que involucran la vida humana violando el derecho de vivir al no nacido. Es pues esencial apreciar que la responsabilidad primaria de pensar bíblicamente le pertenece a los líderes, pues son ellos quienes primero deben ser entrenados en una cosmovisión bíblica basada en lo que Dios dice y cómo Dios dice que debemos andar en este mundo. Posteriormente será su deber aplicar dicho conocimiento a su experiencia diaria, incluyendo la vida familiar y enseñando el resto del rebaño asignado por Dios a su cargo. Mejor dicho, el liderazgo en la iglesia es quien primero debe conocer la voluntad de Dios en lo que concierne a la vida del no nacido, el aborto, y así poder estar equipados para, por medio de la enseñanza, poder prevenir, formar y corregir cuando el pueblo de Dios se vea atrapado en asuntos como el aborto dentro de sus filas. Los líderes lideran, los líderes no son apáticos. En este caso, si no tuviese Moisés allí presente, el pueblo recién liberado de la esclavitud de Egipto estarían perdidos en la confusión de sus problemas, sin saber cómo utilizar la libertad que acaban de recibir. 1 de Crónicas 12:32 nos dice: expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Así las cosas, una cosmovisión bíblica de la bioética es una forma de pensar que está dominada por lo que Dios dice acerca de lo que es un ser humano, desde cuándo es y el valor que se le otorga. Y ya que Dios es santo, sus mandamientos son una proyección de su carácter, y su carácter es vida. Es una forma de ver la vida en sus partes y en su todo, de acuerdo al lente divino de la revelación especial que tenemos en la Escritura. Una visión de la vida humana dentro del vientre ofrece un marco referencia para lo que es el aborto, lo diabólico del asunto, su efecto dominó en la sociedad y cómo éste debilita la sal de la iglesia. Porque a veces olvidamos que es Dios quien crea el alma del ser humano concebido. Es Dios quien abre o cierra la matriz para que una mujer pueda concebir. El Salmo 103 nos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Me gusta mucho como un autor lo dice. Yo sugeriría que esto puede ser como sentarse en dos sillas. La gente se sienta en una silla, observa el universo de dos maneras diferentes. Así todos nos sentamos en una o en otra silla cada momento de nuestras vidas. Nos vamos entonces a sentar en la silla de la bioética bíblica, en la silla de una cosmovisión de vida fundamentada en la palabra de Dios. Nos interesa saber qué nos dice Dios acerca de la vida y la destrucción intencional de las vidas inocentes, qué nos manda a hacer, qué nos prohíbe que hagamos, y cómo podemos acudir al rescate de los que son llevados al matadero. De hecho, vamos a explorar cómo ir la segunda milla amando con el aroma de Cristo a aquellos que han llevado a inocentes al matadero. Vamos a tejer como una aguja en un pajar la variedad de referencias que la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, nos hablan acerca del tema. También vamos a ver qué dice la ciencia. Y de esta manera entonces te doy la bienvenida a que hablemos del tema del Dios y la concepción. ¿Cómo es la vida desde la concepción bíblicamente? Vamos a ver primero la distinción entre concebir y dar a luz. Por toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos comunica una relación distintiva entre la concepción y el alumbramiento. Moisés, por ejemplo, en Génesis 4:1 nos dice que después del devastador efecto del pecado, nos dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Desde esa época primigenia se nos habla de unos elementos esenciales que nos ayudarán a responder preguntas como: ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Cómo ve Dios al ser que ha sido concebido? ¿Le da Dios el mismo estatus al ser concebido como al ser nacido? ¿Qué tanto le importa a Dios el ser humano? Y a medida que avanza la historia de redención por medio de las narrativas, salmos y evangelios,
nos es posible colectar suficiente evidencia para comprender que la vida humana comienza en la concepción, fecundación o también llamada fertilización. Como consecuencia, este nuevo entendimiento de las cosas nos comienza a revolucionar los más íntimos sentimientos dentro de nuestro ser, llamándonos a pensar y a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice de la vida humana y su dignidad. Además, somos convencidos y rearguidos de pecado por la palabra de Dios para así ser facultados por su Espíritu y aceptar el llamado de defender, rescatar y salvar a aquellos inocentes que están siendo masacrados antes de nacer. Porque durante mucho tiempo como evangélicos le hemos dado mucho hincapié al valor eterno del alma humana, pero hoy día necesitamos recuperar esa misma entrega y coraje moral en cuanto al valor temporal del ser humano, es decir, su cuerpo, su vida aquí en el mundo. Algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento nos dicen, Génesis 21:2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Nótese el énfasis en que lo que concibió fue un hijo. Job 3:3, perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Nótese allí la distinción entre ser concebido como Job y luego salir del vientre como Job. Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. En el Nuevo Testamento tenemos este mismo patrón. Veamos. En Mateo 1:18, estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Nótese de nuevo la distinción entre concebir y dar a luz, y que es lo mismo, el hijo ha sido concebido y luego será dado a luz. Lucas 1:36. Elizabeth también ha concebido en su vejez. Apocalipsis 2 y 5. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón. Después de echar este vistazo en cómo convergen esta cantidad de versículos, lo que es sorprendente es que todos fueron escritos por autores que vivieron en distintas épocas, algunos de ellos casi con 1000 años de diferencia, en un idioma distinto, con un estatus socioeconómico y educativo diferente, y aún así, todos estos hombres, y abro paréntesis porque no digamos que el aborto es un asunto de mujeres, coinciden en que la vida humana inicia en la concepción y posteriormente sucede el alumbramiento. Por si fuera poco, vemos que algunos de estos casos se nos caracterizan como una bendición del Creador a hogares que no podían tener hijos de manera natural. En otras palabras, concebir era visto como un acto de intervención divina. Es como si Dios le sonríe a estas personas. Dios es quien abre la matriz, en gran parte, debido a que hemos sido educados bajo un pensamiento cientista y secularizado, es decir, un pensamiento que busca una explicación utilitaria para las cosas de este mundo. Esto quiere decir, solo las cosas que sean útiles, solo miramos la utilidad de las cosas, perdemos de vista la sencilla premisa que dice que Dios es aquel que da la vida. O sea, aunque la explicación científica del cómo sucede la fertilización dentro del cuerpo de la mujer nos es muy útil, a menudo olvidamos que es Dios quien, por así decirlo, infunde el alma de ese nuevo ser. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero en resumen, es Dios quien abre la matriz y la cierra. Es Dios quien da la vida y crea las almas. Es Dios, el Creador, quien hace que el resto del fruto del vientre se forme después de concebido y pueda nacer. De hecho, y no ahondaremos en este tema, pues sería tema para otro libro, es aparente que la élite social moderna quiere jugar a Dios al querer fabricar seres humanos a voluntad por medio del congelamiento de embriones y la fertilización in vitro. La humanidad olvida que es Dios quien crea el alma. Además, una de las maldiciones y castigos que el Señor envía sobre Israel por violar su pacto es precisamente la cancelación de su facultad para fructificar. Oseas 9, 11 y 14 dice:
La gloria de Efraín se escapará como las aves, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Dales matrices que aborten, y pechos sin leche. Génesis 25 del 21 al 22 dice: lloró Isaac al Señor por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces el fruto del vientre es la bendición divina, es el fruto del vientre, el producto de una semilla. En algunas traducciones se emplea la palabra simiente, que es donde proviene la expresión semen, porque es el hombre quien tiene la habilidad de reproducirse gracias a la semilla o semen que expulsa de su cuerpo con el clímax de la relación sexual. No es coincidencia entonces que el mandato primigenio se expresa con palabras de fructificar y multiplicarse, pues los hijos son el fruto de la intervención divina, y estos son vistos como personas únicas, seres vivos, diferentes en proceso de formación desde que son concebidos. Y hay dos casos en particular que llaman mi admiración. El primero son los hijos de Isaac, que ya hemos citado brevemente. Aquí vemos que los dos niños pelean entre sí cuando están dentro del vientre de su mamá. Rebeca no tenía acceso a un ultrasonido, pero ciertamente podía sentir dentro de ella la riña. Hoy día, gracias a la tecnología, podemos ver cómo los niños se deslizan, juegan, se chupan el dedo y hasta se ríen dentro del vientre de su madre. La promesa dice así, Romanos 9 del 9 al 11. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo. Nótese el énfasis en sus hijos después de haber sido concebido. Así que la vida es concebida. También el mismo Juan Bautista, con tan solo 6 meses de edad, puede percibir la presencia de otro ser humano que está en otro vientre. Por supuesto, estamos hablando de Jesús. En esta escena del capítulo 1 de Lucas, la Virgen María se dirige deprisa por una región montañosa para visitar a su parienta Elizabeth, quien vivía en Jerusalén, ya que su esposo servía como sacerdote en el templo. Pero de acuerdo a reconocidos eruditos, había dos rutas opcionales para caminar desde Nazaret, que era donde vivía María, y poder llegar a Jerusalén. La primera debía atravesar el valle de Samaria, pero la evidencia bíblica nos indica que judíos y samaritanos no se las llevaban bien desde que se mezclaron con los asirios. María pues era una mujer devota en su pueblo judío, altamente probable que no haya querido caminar por el valle Samario, sino que se dice fue deprisa a la montaña, como dice Lucas 1:46. Cuando ella llega, el bebé Juan salta en el vientre y no se saludan los dos bebés, sino que es Juan Bautista quien se mueve, su madre es llena del Espíritu Santo como consecuencia al intuir, detectar o percibir la llegada de Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, en otro cuerpo diferente, cuando ni siquiera era del tamaño de un punto del lápiz. Como seguidores de Cristo tenemos cero excusas delante del gran trono para decir que no lo supimos. La revelación que Él nos da nos deja ver que tanto la vida de Jesucristo, que siendo Dios y hombre, se hizo humano en la concepción, no antes, no después. Y por si tenemos dudas, exactamente la misma expresión de concibió se emplea para Elizabeth, la madre de Juan. Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Observe el énfasis en formar y nacer. Ahora vamos a ver desde otro punto de vista el concepto de concebir y dar a luz, y lo vamos a mirar de una forma inusual, en cómo el pecado es concebido. Es interesante que cuando comenzamos a aprender sobre un tema se comienzan a evaporar sesgos cognitivos que antes nos impedían identificar cosas que son tan evidentes a nuestros ojos.
Por ejemplo, en la epístola de Santiago nos dice, en el capítulo 1, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Observe que esto es evidencia de que en la mente de Dios el curso natural es primero concebir y después dar a luz. Incluso para hablarnos del pecado, este necesita primero ser concebido. Posteriormente necesita, como si fuera un parto, ser dado a luz. Mejor dicho, cuando somos tentados nos embarazamos de una idea o fantasía pecaminosa que termina por materializarse dando a luz un acto. Me parece que es ineludible ver en las páginas de la Escritura un patrón de vida. Este es la concepción y luego el parto. Es como si el Espíritu Santo, dador de la vida, nos gritara por todos lados verdades que a veces no vemos, pero que simplemente están allí a plena luz del día. La vida inicia en la concepción cuando la simiente de un hombre, en términos científicos, su semen eyaculado durante la relación sexual se une con un óvulo para realizar un intercambio de información genética y así concebir un nuevo ser vivo único, diferente y en desarrollo. Salmo 7:14 nos dice, el malvado concibe hacer el mal, tan preñado está de maldad que de él nace la mentira. Observemos cómo el salmista emplea expresiones como concebir, estar preñado y dar nacimiento al pecado, cosas que tienen relación y pertenecen a la vida. Una nación también es concebida. De manera similar se nos ilustra esta verdad con el nacimiento de una nación. El siguiente pasaje bíblico es escrito durante una época de crisis del pueblo de Dios. El Señor lo expresa de una manera especial por medio del profeta Isaías. Los dolores de parto que la nación viene experimentando como resultado de su pecado y el castigo divino, pero que al final dichos dolores de parto darán fruto. También muestra la distinción entre concepción, dolores de parto y dar a luz. Concebir siempre procede a los dolores de parto. Isaías 66 del 7 al 9 nos dice, aún no tenía Sión dolores de parto cuando dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, tuvo a su hijo. ¿Quién supo de algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz sus hijos antes de tener dolores. El Señor tu Dios dice, yo abro la matriz. ¿Impediré que nazca el niño? Yo, que permito la concepción, ¿cerraré el vientre de la madre? Observen el énfasis. Cómo Dios emplea los mismos patrones que le da al ser humano a una nación. Ahora, la ciencia de la concepción. La ciencia dice exactamente lo mismo. El difunto apologista R.C. Sproul, en su libro Aborto, una mirada racional a un asunto emocional, dice que, él cita allí a un genetista en el año 89 llamado Jérôme Lejeune, esa es una pronunciación en francés. Este genetista vivió desde el año 1926 hasta el 94, fue profesor y descubrió una enfermedad causada por la anomalía cromosómica, es decir, un fallo en los cromosomas, y que eventualmente se le dio el síndrome de Down. En esta transcripción delante de la corte, él dice lo siguiente: Su señoría, he abusado de su amabilidad. Tal vez ya he hablado mucho, pero para finalizar yo diría que no hay ninguna dificultad en entender que, al mismísimo comienzo de la vida, la información genética y la estructura molecular de un óvulo, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo deben estar estrechamente intrincados, porque es el comienzo de una nueva maravilla, eso que llamamos humano. Es algo muy sorprendente para un genetista el hecho de que utilizamos la misma palabra para definir una idea que viene a nuestra mente, a un nuevo humano que viene a la vida. Utilizamos solamente una palabra, concepción. Concebimos una idea, concebimos un bebé. Y yo diría que la ciencia tiene una muy simple concepción del hombre. Tan pronto que él ha sido concebido, un hombre es un hombre. Entonces, si la palabra de Dios dice algo, pero la ciencia dice otra, tenemos un problema.
Si la ciencia afirma algo, pero la palabra de Dios la contradice, tenemos un problema. Y el único problema en el asunto del aborto ¿es el no nacido un ser humano? De hecho, en la historia una variedad de descubrimientos científicos ha hecho un gran aporte a la teología, porque ha tenido que corregir interpretaciones bíblicas, como lo es, por ejemplo, la Tierra como el centro del universo. Pero en este caso, tanto la palabra de Dios como la ciencia, confiadamente, y la genética y la embriología se encuentran en armonía. La concepción y el alumbramiento son dos etapas distintivas dentro del espacio-tiempo del origen de un ser humano, que incluyen su desarrollo y nacimiento. Y aún así, aunque hoy día podamos confiar lo que la palabra de Dios ha dicho por siglos, y a pesar de que los creyentes de edades pasadas no tenían acceso a dicho conocimiento, la palabra de Dios siempre tiene la razón. No obstante, pese a estar sobreinformados y pese a los recursos tecnológicos que hay en nuestro alcance en pleno siglo XX y XXI, son estos siglos en que más sangre inocente se ha derramado, se derrama y se sigue derramando. El aborto es el genocidio, el infanticidio silencioso, en donde mueren cada día más seres humanos que mezclando todas las guerras mundiales juntas. Job 10, del 8 al 12 dice: Tú, con tus propias manos, me fuiste dando forma, como quien hace una olla de barro, como quien derrama una crema para hacer queso. Tú recubriste mis huesos con carne y con piel. Tú me diste vida y me trataste con bondad. Siempre cuidaste de mí. Bueno, espero que esto sea, traiga, digo yo, curiosidad, más interés en el tema, en que dice la palabra de Dios al respecto. Si tienes preguntas, puedes contactarme. Con mucho gusto estoy allí para conversar contigo. Cuéntame tú qué piensas, la concepción y el alumbramiento. ¿Tienes otras evidencias bíblicas? ¿Cómo te parecen esos versículos bíblicos? ¿Cuál es tu pensamiento ahora? ¿Ha cambiado algo en ti? ¿Qué crees que tú puedes hacer para detener el derramamiento de sangre y traer por lo menos más conciencia a tu iglesia, a tu congregación, a tu familia? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y muchas bendiciones. Chao.